Nuestros documentales lo que los une es una búsqueda de justicia social, pero a través del cine, ¿no? Y esto yo creo que el poder utilizar estas herramientas, ¿no? La belleza, la emoción, la música, es decir, todas esas herramientas que lo que hacen es ayudarnos a ponernos en la piel de esa persona, para nosotros es lo que los convierte realmente en cine, al fin y al cabo, ¿no? Y es también importante a la hora de llegar a la gente, ¿no? Y es lo que diferencian un poco los diferentes tipos de documentales, que obviamente como el género es tan heterogéneo, ¿no? Precisamente el poder contar una historia a través de una vivencia personal, ¿no? El meternos en la piel de esa persona y atravesar, digamos, el túnel, ¿no? O la película, el recorrido de la película, y llegar al otro lado del túnel y ver de otra manera, ¿no? Y esto realmente también está en la base de por qué hacemos cine documental también, ¿no? ¿Cómo he llegado a hacer documentales? La verdad es que en la universidad estaba estudiando ingeniería, pero también tenía un vínculo con los derechos humanos, ¿no? Y había cosas que quería denunciar. Por ejemplo, cerca de nuestro pueblo había una ciudad donde tenían como todos los sitios para trabajar con la basura, ¿no? En todo el condado, ¿no? Los residuos, la basura. Y era un caso muy claro de racismo medioambiental, porque una comunidad estaba sufriendo todo esto para todo el condado. Yo pensaba, hay que contar esto. Y poco a poco decidí colaborar con alguien y hacer un documental. Y yo creo que después de hacer esto, yo sabía lo que tenía que hacer y decidí ir a Los Ángeles y pedir un máster en cine y ahora es mi vida. Yo estudié imagen y sonido, que se llamaba entonces, y me fui a Estados Unidos a hacer una tesis doctoral sobre cine documental, como desde muchas perspectivas, ¿no? Y empecé a ir a Tijuana. Me compré una cámara antes con el dinero de Gran Hermano, porque fui realizadora en el primer Gran Hermano y luego ya me fui. Y con ese dinero empecé a rodar en Tijuana y ya me enganché al proceso de tal manera, hice un cortometraje documental un poco más experimental sobre Tijuana, que ganó algunos premios en festivales, y más o menos al año del proceso me di cuenta, uno, que las mujeres estaban cambiando, es decir, que estaban empezando a tener una transformación y por tanto un arco narrativo como en una película, ¿no? Y por otro lado, que ya no eran 2 meses, que ya llevaba 1 año, pedí ayuda. Robert lideraba una comunidad de documentalistas en Los Ángeles, le dije que si quería ser el productor y me dijo que no, que estaba muy complicado, pero bueno, al año nos casamos y luego fue el productor y ya vamos 20 años así. Entendemos que los plazos largos y los procesos largos pueden ser como obstáculos para financiadores o, yo no sé, un canal de televisión que está pensando con un horizonte de 2 años, por ejemplo. Yo creo que hay que luchar y comunicar que, mira, es un proyecto especial, quizás va a ser un poco una excepción, porque no vamos a lograr una película sin el tiempo. Siempre estamos intentando educar un poco sobre, mira, si vamos a hacer un documental, no algo rápido de televisión, pero algo que es un documental, una película documental, necesitamos tiempos distintos. Entonces yo creo que hay un tipo de educación y también en cualquier proceso de financiación yo creo que a veces empezamos, por ejemplo, en el mundo más filantrópico, ¿no? Es buscando o acercándonos a fundaciones que quieren apoyar discursos sobre los temas, y tras unos años de trabajo, cuando estás más cerca, es más fácil ir a un instituto de cine o una televisión y decir, mira, ya hemos recorrido todo esto y solo nos quedan 2 años y medio. Entonces, por poner un ejemplo, en No Estás Sola hemos estado 1 año solo, o sea, 1 año enteramente dedicados a desarrollo, a entender la historia, a leer, a investigar, a hablar con personas, ¿no? Las que están en la película y las que no están. Luego hemos estado 1 año de rodaje y 1 año de montaje. Realmente es un poquito más porque al final son 3 años y medio, ¿no? Y el rodaje y el montaje se solaparon realmente, ¿no? Con lo cual fue más de 1 año
premio. Entonces, son procesos que realmente informan a los otros, o sea, dan forma a los otros procesos y nos ayudan además a hacerlo como hecho a mano, ¿no? Es el tiempo que necesitas para abordar y sobre todo porque muchas veces, sobre todo en el montaje, tú estás montando y te das cuenta, llevas 9 meses montando, que no has encontrado la esencia o el corazón, ¿no? Y entonces tienes que volver a tirarlo todo y volver a empezar, pero ya con todo el trabajo previo en tu cabeza, ¿no? Para encontrar la manera de comunicar esto para que la gente pueda vivirlo en primera persona y pueda experimentar. Las películas documentales no son de datos, son experiencias. Y que ayudar a que la gente pueda vivir esa experiencia a través de la película lleva tiempo. Necesitas ese tiempo para hacer. Y luego cuando ya crees que estás, poder distanciarte un momento, mirarla y decir, nos falta esto, ¿no? Y eso es tiempo. Como en todo proceso creativo, el tiempo te ayuda a generar calidad. Al pensar en la estructura de un documental y a nivel de guión un poco, ¿no? Yo creo que empezamos con el arco narrativo tradicional de un guión de ficción o de un documental que también es la estructura de una novela, por ejemplo. Y vas haciendo un poco, tienes que estar observando mucho para ver si la realidad está cumpliendo, ¿no?, con esta estructura. Y lo más importante, yo creo, es entender que la estructura es solo para guiarte un poco. Pero hay que respetar siempre los hechos en la realidad. Y yo creo que en cualquier borrador, donde empezamos a ordenar cosas más por narrativo y menos por la realidad, la autenticidad baja de la película. Y hay que confiar en el proceso real y ver, mira, si el proceso real tenía un giro o algo que no corresponde a una estructura tradicional, hay una lección para nosotros y tenemos que ver y escuchar esto y ir moldeando la película de esta manera. Es que has respondido muy bien. Sí, yo creo, cuando tienes Bien. Es que muchas veces yo creo que desde el cine intentamos imponer, ¿no?, nuestra visión, o a mí es que me gustaría que fuera así, pero al fin y al cabo siempre tienes que escuchar a la historia, ¿no? Sobre todo en cine documental tienes que escuchar a la historia porque es la historia la que te va a contar lo que necesita, ¿no? Entonces muchas veces te enrocas en algo y es como, si tienes alguna duda, escucha a la historia y verás que te está dando la respuesta. Hay documentales más observacionales donde vas siguiendo la historia, ¿no?, a medida va ocurriendo. En estos casos obviamente no sabes lo que va a ocurrir, tienes que tener una investigación previa muy fuerte y seguir constantemente repensando la historia durante el proceso para que cuando te encuentres estos momentos sepas reconocerlos y al mismo tiempo estar muy abierta a todo lo que va a pasar que tú no has previsto, por supuesto, porque el mundo documental es así. Lo más maravilloso ocurre y no lo has guionizado, por supuesto, porque los documentales no se guionizan. Haces un planteamiento previo, un tratamiento de por dónde crees que va a ir la historia, ¿no? Y entonces ese mismo proceso de rodaje va influyendo obviamente sobre el tema y va influyendo sobre los personajes que son protagonistas, que son participantes porque son personas de verdad. En Made in LA, por ejemplo, el mero hecho de estar rodando proporcionaba un tipo de empoderamiento, esto es una palabra ya aquí establecida en España, y un tipo de visibilidad que era muy dignificante para las mujeres que estaban participando, ¿no? El que alguien dijera, tu vida importa. Y además nosotros siempre decimos que nosotros no damos voz, esto nos lo dicen siempre, dais voz, ¿no? Porque la voz ya la tienen, lo que damos es una plataforma, un espacio, un altavoz para que tu voz sea escuchada y lo hacemos poniendo todo lo que tenemos, porque mientras hacemos estas películas no hacemos nada más. Nosotros, en los 5 años de Made in LA, en los 7 años de Silencio de Otros y los 3 años y medio de No Estás Sola, es lo único que hemos hecho. No sé si es bueno o malo, pero le dedicamos toda nuestra vida, nuestros días, nuestras noches, nuestro cerebro, nuestro todo, ¿no? En el caso de El Silencio de Otros, sabíamos que queríamos hablar de los temas, ¿no?
de la tortura, de todos los crímenes del franquismo, ¿no? El sufrimiento que en el momento presente seguía, ¿no? Y la verdad es que al encontrar la querella argentina, no teníamos ninguna idea cuánto tiempo iba a necesitar para avanzar. Entonces, más o menos, nuestro compromiso con las personas que estaban participando en la causa y en el documental era: vamos a estar a vuestro lado. Y la consecuencia haciendo un documental es, por ejemplo, había un tema que estábamos siguiendo, ¿no? Y entonces estábamos en la casa del abogado Carlos Lepoy por 5 noches seguidos, ¿no? Porque algo iba a pasar. Al final, esta cosa nunca pasó y es un hilo que no está en la película. Pero una de estas noches estaban todos juntos y juntas y recibieron la llamada de las primeras órdenes de detención. Estábamos allí. Y estábamos allí Claro. y tenemos toda la emoción y después nos preguntaron a veces, pero ¿cómo es posible que la cámara estaba allí en cada momento cuando reciben la llamada? No es una reconstrucción y es como, no, para nada, es un proceso observacional. El gran problema era no saber si iban a ser 4 años o 5 años y tras solo unos años había apoyo de televisión pública de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces había muchos calendarios y muchas revisiones y una conversación de que, mira, vamos a lograr el objetivo, pero no podemos cortar la historia, tenemos que estar hasta el final. En Nuestra Sola teníamos muchísimos retos, ¿no? La historia ya había pasado, pero teníamos un reto que era cómo contarlo todo de manera rigurosa, cómo contar no solamente el plot, ¿no? Lo que era la trama argumental, pero poder enganchar historias, conceptos, ¿no? Los hombres, los violadores no son monstruos, todo el terror sexual, la culpabilización de las víctimas, es decir, y cómo hacer esto de manera orgánica que saliera de la historia. Y uno de los retos más grandes que teníamos era cómo humanizar a 2 mujeres que habían sido víctimas de estos hombres, ¿no? Y hacerlo de manera respetuosa y sin revictimizar. Y esto era un reto muy grande porque desde el punto de vista narrativo o digamos de película, ¿no? Nuestras protagonistas eran incorpóreas, ¿no? Eran unas voces que no tenían nombre tampoco, ¿no? Entonces pensamos mucho y trabajamos mucho, le dimos muchísimas vueltas, siempre estamos pensando mucho y leyendo mucho, investigando mucho, y decidimos, darles un nombre, aunque fuera un nombre falso, ¿no? Un nombre, digamos, recreado para ellas, pero darles un nombre con el que nos pudiéramos referir a ellas como seres humanos, ¿no? No son XXX, ¿no? Y insisto, hacerlo sin revictimizar y sin enseñar ni una de las imágenes que se mostraron a los medios, por ejemplo, ¿no? En los medios, y hacerlo, insisto, de manera respetuosa. Y esta fue un poco la decisión de que estas actrices pudieran darles voz, poner su voz física, ¿no? A estas palabras reales, con otro reto, y es que como habíamos trabajado 3 años y medio en secreto para protegerlas a ellas y proteger el proceso, no podíamos hacer casting. Entonces, ¿cómo encontrábamos actrices que puedan hacer sus voces, ¿no? Entonces fue a través de contactos personales donde llegamos a ellas, ¿no? A estas 2 en concreto, y bueno, es que sus voces eran diferentes y dijimos, les enseñamos el trocito que les correspondía y se involucraron por compromiso, ¿no? O sea, necesitamos 2 mujeres comprometidas que sepan guardar un secreto, ¿no? Y ahí llegaron Natalia de Molina y Carolina Yuste. Tenemos ganas de empezar nuevas cosas, tenemos alguna idea también de ficción que estamos desarrollando, tenemos muchas ganas de seguir contando historias y de seguir contándolas un poco desde esta perspectiva más personal, ¿no? Y más humana, porque es importante entender que nuestro objetivo siempre es llegar, por un lado, al público que ya lo sabía, pero muy importante es a este público que jamás se habría parado a pensar en la historia como tú la has visto, ¿no? Que una persona termine de ver No estás sola y mira a su alrededor
y se dé cuenta que las mujeres que le rodean, o sus hijas, sus madres, sus hermanas, sus amigas, las personas que quieren, han experimentado algún tipo de violencia sexual, esto es transformador, ¿no? Y eso es parte de por lo que lo hacemos, ¿no? Para llegar a aquellas personas que jamás se habían sentado a verlo y a pensar de esta manera, ¿no?